Soy Andro Reim, de Suiza. Estoy ciclando con mi bicicleta por el mundo y difundiendo el veganismo en cualquier lugar donde estoy, volanteando con mi pancarta. Sí, activista soy hace 10 años más o menos, así repartiendo volantes casi todos los días. Comencé hace 10 años, pero vegano ya estoy más que 30 años. Y sí, comencé en Suiza, yo estoy de Suiza. Y ahí encontré otros veganos en una casa ocupada en Zurich, en la ciudad donde nací. Y así sí tenía buena influencia, me hice preguntar las preguntas que también ellos tematizan en sus pancartas. Y así rápido me he convencido de volverme vegano. Y que vivimos todos juntos en armonía y en paz, sin esclavizarnos. Entonces, sí, después me daba cuenta que los animales sufren el mayor sufrimiento es de los animales, porque hay tres veces más animales esclavizados que humanos en ese mundo. Y sí, por ahí decidí de que ya no hay algo más importante en ese mundo que hacer que difundir el veganismo. Sí, el consumo de carne puede causar infartos de corazón, derrame cerebral, arteriosclerosis, diabetes, que también está causado por tapar las venas, y artritis también, y cáncer de colon por comer carne. De ahí vemos para la leche hay cáncer de mama y próstata. ¿Por qué? Porque en la leche hay de naturaleza, hay hormonas de crecimiento. Lógicamente la vaca pone ese hormonas dentro de la leche para el ternero, para que crezca rápido, ¿no? Que aumenta su crecimiento, porque un ternero crece un animal muy grande. Y ahora, ¿qué pasa con esas hormonas en nuestro cuerpo, que somos... no somos somos de otra especie, además ya no crecemos, somos adultos. Entonces es muy natural de tomar leche como adultos, entonces esas hormonas están molestando mucho a nuestro cuerpo y pueden hasta causar cáncer. También hay intolerancia de lactosa. Que la lactosa, la mayoría de las personas en el mundo no pueden digerir lactosa. Como niños todos podemos, pero después, como bebés, pero después perdimos esa habilidad. Y entonces la lactosa se comienza a fermentar en nuestros estómagos, intestinos, y también causan enfermedades. Los huevos también contienen colesterol, leche y huevos tienen las mismas grasas como la carne, grasas saturadas. Ese es el mayor causante de enfermedades, la grasa saturada. Sí, la gran parte de ese sector de salud es una gran mafia de gente que quieren ganar dinero nomás. Y entonces, por ejemplo, las asociaciones de cáncer, de enfermedades del corazón o de diabetes, ¿no? que todos pensamos, esas asociaciones quieren
ayudar de reducir el sufrimiento por esas enfermedades, en verdad reciben dinero de la industria farmacéutica, incluso también de la industria de carne y leche. Entonces lo que hacen no es prevenir esas enfermedades, sino solo curar. Incluso en sus páginas del web proponen comer carne, leche y huevos. En sus recetas, publican recetas para comer carne. ¿Y para qué? Para que la gente se enferma, después ellos pueden ayudarle de curarse con medicamentos que cuestan un montón y así hacen ganancias mayores. Entonces mucha gente le ha preguntado por qué ponen recetas de carne, leche y huevos en sus páginas y han dicho que no hay ninguna conexión entre la dieta y esas enfermedades, simplemente lo niegan porque sí, no quieren que la gente se concientizan, que previenen sus enfermedades. Más o menos abolido la esclavitud, ¿no? Para mí la palabra esclavitud, claro, algunos dicen a todo tipo de explotación dicen esclavitud, pero en el sentido original esclavitud es en contra de la libre voluntad, ¿no? Por ejemplo, sí, hay gente que llaman a los obreros aquí esclavos, pero yo no puedo titular así, ¿no? Porque igual los obreros tienen la libertad de dejar de trabajar ese trabajo, buscarse otro trabajo o ir a otro lugar. Y somos libres, nosotros podemos elegir, pero los animales de verdad son esclavizados, como hace 80 años los africanos en Estados Unidos estaban esclavizados, no tenían libertad. Hemos abolido la esclavitud oficialmente, ¿no? O mayormente en el mundo de los humanos, pero falta reconocer que los animales igualmente, como el humano, quiere vivir en libertad y abolir la esclavitud de los animales. Sí, por Facebook, mayormente es lo más fácil. Por Facebook, Androheim. Después lo vamos a mostrar. Y por correo, a mi correo. Después hay, para encontrarnos mejor escribirme, o de repente me encuentran, sí, que piensan en lo que he dicho, ¿no? Que el sufrimiento más grande es de los animales y hay que aprender sí, de tener compasión con todos, ¿no? Si no, ¿cómo vamos a salir de ese mundo si no sabemos volvernos uno con todo, ¿no? Con el todo, de compenetrar con toda la existencia que hemos encontrado aquí. Sí. Bueno, sí.